Chapter 11. Chapter 11. Morgoth y Ungoliant. En su mano derecha, Morgoth apretaba los Silmarils. Aunque encerrados en un cofre de cristal meticulosamente elaborado, habían comenzado a quemarle la carne, provocando temblores en su brazo. El fuego divino y puro de los Silmarils, incluso dentro de su prisión, consumió la carne de su mano, y una agonía abrasadora se extendió por la piel endurecida del Señor Oscuro. Ninguna carne inmunda los tocará, ni mano manchada de sombra los alcanzará sin arder en el tormento eterno. La consagración del más alto de los Valier había santificado los Silmarils. Y aunque Morgoth sabía que si se los entregaba a Ungoliant, la destruirían, e incluso el contacto directo con ellos le causaba un gran sufrimiento, no cedió. Cada latido de su ser se fundía con el tormento de poseer esas joyas sagradas, prohibidas al contacto de criaturas oscuras como él. Soportando el dolor, Morgoth enfrentó a Ungoliant, con el rostro contorsionado por el calor abrasador en su mano. ¡No! Exclamó, dando un paso al frente. Ya has recibido más de lo que mereces, araña miserable. Ya no te necesito. Estas gemas son mías. Ahora puedes regresar a tu oscura guarida, escondiéndote como la bestia que eres. Sus palabras hicieron que Ungoliant retrocediera. Su enorme figura eclipsaba todas las medidas conocidas. Su imponente silueta proyectaba un oscuro presagio sobre Morgoth. Sus patas delanteras se alzaron, sin dejar lugar a dudas. Ungoliant se preparaba para reclamar lo que, en su retorcida percepción, le pertenecía por derecho. Morgoth permaneció impasible. Aún debilitado por años de soledad y la incesante quema de los Silmarils en sus manos, no creía que la criatura se atreviera a desafiarlo. Después de todo, él era su padre, su creador, pero sobre todo, era uno de los Valar más temidos. En circunstancias normales, Ungoliant jamás se habría atrevido a desafiar a Morgoth. Pero el hambre le nubló la razón. Con una velocidad inesperada para su gran tamaño, expulsó filamentos viscosos. Las telarañas de seda brillaban al enroscarse en torno a Morgoth, atándolo y asfixiándolo. La sustancia pegajosa y letal contrastaba marcadamente con el resplandor radiante de los Silmarils, cuyo brillo le quemaba la mano con más fuerza, como si la última voluntad de los árboles de Valinor castigara a quien había contribuido a su destrucción. Atrapado en la trampa de la araña, Morgoth se sintió indefenso. Si quería defenderse, tendría que liberar los Silmarils, y eso jamás lo permitiría. Ya sea por estrategia, dolor o pura desesperación, Morgoth dejó escapar un grito, un sonido tan poderoso que resonó en las montañas, sacudiendo sus cimientos y agrietando la tierra debajo de ellas. El sonido era tan ensordecedor que, en las profundidades de Angband, en las profundidades de la fortaleza, las criaturas dormidas se despertaron. Oyeron el grito de su amo. En las cavernas olvidadas, abandonadas por los Valar durante las guerras, algo se movió en la oscuridad. Los Balrogs. Temidos por todos los que se enfrentaron a los horrores de las primeras guerras, estos espíritus de fuego, Maiar corrompidos por sus parientes caídos, surgieron de los abismos que parecían sellados. Su despertar estremeció la tierra y, con la furia de una tormenta de llamas, ascendieron a la superficie, corriendo hacia el origen del grito. Los colosos nacidos del fuego no tardaron en llegar. Allí, en la región de Lamot, este evento sería recordado como la leyenda del Gran Eco. Al ver a su amo atrapado, los Balrogs blandieron sus látigos, forjados con llamas vivas. Cada latigazo rasgaba las redes que aprisionaban a Morgoth. El choque del fuego contra la seda fue tan feroz que Ungoliant dudó, al comprender de repente la magnitud del problema que su hambre había creado. De su enorme figura, se alzó una densa nube de humo oscuro, un velo que la protegía del inevitable asalto. En medio de las rugientes llamas y el choque de sombras, resonaron las voces de los Balrogs, guturales y distorsionadas, advirtiendo a la araña. «Retírate. Retírate». Ante la furia ardiente de los Balrogs, Ungoliant no tuvo más remedio que huir, dejando atrás la red que había tejido y las gemas que tanto ansiaba devorar. Y, sin embargo, aunque expuestos a la furia ardiente de los Balrogs, los Silmarils permanecieron intactos. Aún así, permanecieron en posesión de Morgoth. Por fin, liberado de su prisión, el Señor Oscuro se alzó por encima de sus feroces sirvientes. No pronunció ninguna palabra de gratitud. Simplemente se dio la vuelta y emprendió el camino hacia su fortaleza, regresando a las ruinas de lo que antaño le había servido de refugio. Alcoalonde, el puerto. «No lo hagas», gritó Hilarión mientras noqueaba un Teleri. Con la rapidez del viento, avanzó hacia Galadriel, quien, espada en mano, estaba a punto de abatir a un Teleri por la espalda. Sin embargo, la espada fue detenida por el firme agarre de Hilarión. Hilos de sangre resbalaban por la hoja, goteando al suelo.
Galadriel, aturdida, retrocedió un paso. Sus manos se aflojaron alrededor de la empuñadura de su espada. ¿Qué estás haciendo, Hilarión? Balbuceó, con la respiración entrecortada. Su furia le había nublado el juicio. Con la velocidad del viento, se abalanzó sobre él mientras el joven elfo, con un gesto de dolor, soltaba la espada. Lo siento, murmuró con la voz quebrada. ¿Por qué hiciste eso? Susurró, todavía aturdida. Hilarión la miró con tranquila resolución, a pesar del dolor. La espada solo debe mancharse con la sangre de nuestros enemigos, dijo con firmeza. Su mirada recorrió a los Teleri que nos rodeaban. Y ellos no son nuestros enemigos. Esas palabras impactaron profundamente a los Teleri, cuyos rostros, antes encendidos de rabia, ahora mostraban una vacilación inquietante. La razón los invadió. ¿Por qué atacar a Hilarión? Desde el principio, el joven elfo solo los había dejado inconscientes. Nunca había desenvainado su espada. Y, sin embargo, habían estado dispuestos a matarlo. Luan, el sabueso guardián de Valinor y ahora fiel compañero de Hilarión, atacó a los arqueros Teleri, rompiendo sus arcos y dispersando los aterrorizados. Sin embargo, no hirió ni mató a nadie, pues no se atrevió a dañar a los inocentes Teleri. Sus ojos reflejaban tristeza. Esta masacre era una escena de horror para él, pero no podía hacer nada para detenerla. Aún no era su momento de hablar, aún no. Por suerte, aquel a quien había elegido seguir se mantuvo fiel a sus principios y no había matado a ningún Teleri. Entonces sucedió. Un grito desgarrador, lleno de dolor, resonó por todo Aman. Un grito tan potente que detuvo el campo de batalla. Los elfos se giraron confundidos, buscando el origen del sonido. Esta breve pausa permitió a los heridos Teleri retirarse. Pero pronto, el momento de conmoción se olvidó. Los Noldor, al ver huir a los Teleri, los persiguieron, solo para ser detenidos por un segundo grito, esta vez no de dolor, sino de pena y desesperación. ¡Basta! Resonó la voz de Hilarión, deteniendo a los Noldor que aún ansiaban la sangre de sus hermanos. Hilarión miró a lo lejos, hacia la figura de su padre, que permanecía de pie. Hilarión lo vio, y Feanor también. El más grande de los Noldor comprendió la mirada de su hijo. Su propósito se había cumplido. Las naves Teleri estaban ahora en manos de los Noldor. Los Teleri que habían luchado para defenderlas estaban muertos o se habían rendido. Con una voz atronadora, Feanor se elevó a la cubierta de un barco capturado. ¿Has oído, hijo mío? Ya basta. Toma las naves y prepárate para partir. General. La orden de Feanor cayó en oídos sordos para Fingolfin, quien avanzó con paso pesado, evitando cuidadosamente tablones rotos, armas ensangrentadas y ropas andrajosas, pero sobre todo, los cuerpos sin vida de los elfos caídos. Era una visión desgarradora. Sus ojos buscaron el origen de la voz de su medio hermano. Una oleada de angustia recorrió el cuerpo de Fingolfin, y entonces lo vio, a él, su medio hermano Feanor, de pie sobre el barco, con la espada aún goteando sangre. Su respiración era firme, su postura firme. Unos cuantos cadáveres Teleri yacían a sus pies, pero no fue eso lo que paralizó a Fingolfin. Fue la mirada indiferente en el rostro de Feanor, como si la masacre que acababa de ocurrir no fuera más que una broma. La comprensión lo golpeó como un rayo. Bajo los débiles gemidos de los moribundos y la sangre que inundaba los muelles, la verdad se hizo innegable. Los Noldor no habían sido atacados. No eran las víctimas. Eran los invasores. Eran los asesinos. Los más fuertes, tomen los remos. Nos vamos. Ordenó Feanor. Los Noldor que aún podían moverse obedecieron sin vacilar, pasando por encima de los cuerpos sin vida de los Teleri sin mirarlos dos veces. Fue una cruel demostración, la primera e innegable señal de su caída en desgracia. Saltaron a los barcos, desatando las últimas amarras y preparándose para el viaje. Maedhros, el mayor de los hijos de Feanor, se acercó a su padre con expresión sombría. No hay rastro de Olwe, padre. Lo vimos luchar, pero no está entre los muertos ni entre los capturados. No importa, respondió Feanor con desprecio. Tenemos lo que buscamos. No te preocupes por un cobarde que abandona a su pueblo. Para Feanor, la huida de Olwe fue un acto de cobardía. ¿Qué clase de líder huía de una batalla y dejaba atrás a su pueblo? Pero antes de que pudiera darse la vuelta, una voz lo interrumpió. Fingolfin, todo su ser consumido por el dolor. Feanor, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay tiempo para explicaciones, Fingolfin, lo interrumpió Feanor, dándose la vuelta como si la conversación ya no le concerniera. Ese último despido desbordó la furia de Fingolfin. Dio un paso al frente, con la intención de agarrar a su medio hermano, pero una mano firme en su hombro lo detuvo.
Era Finarfin, quien sabía que era inútil discutir con Feanor. Otro conflicto solo derramaría más sangre, y ya había sido demasiada. Con la moderación de su hermano, Fingolfin no pudo hacer más que apretar los puños y rechinar los dientes en silenciosa frustración. Una profunda decepción lo agobiaba, no solo por Feanor, sino por sí mismo. Había participado en la batalla. No había matado a nadie, pero aún así había luchado sin saber la verdad. No es tu culpa, hermano. No cargues solo con esta carga, dijo Finarfin con voz serena pero firme. No sabíamos toda la verdad. Nadie te culpará. Solo buscabas proteger a nuestro pueblo. Las palabras de Finarfin, aunque bien intencionadas, no aliviaron en absoluto la angustia de Fingolfin. No era algo que las simples palabras pudieran curar. Habían masacrado a su propia raza. Los pobres Teleri habían sido simples barqueros, ¿cómo habrían podido resistir el poder de los Noldor? No es de extrañar que las bajas hubieran sido tan terriblemente desiguales. Mientras Fingolfin se sumía en sus pensamientos, Hilarión y Galadriel se acercaron a él. No hablaron, no hacía falta. El peso de lo sucedido aún flotaba en el aire. Iré con mi padre y mis hermanos, Galadriel, murmuró Hilarión suavemente. La elfa no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en las olas carmesí, en la sangre que manchaba las orillas como un sombrío recordatorio de los horrores de la noche. Con un ligero toque en el hombro, Hilarión se despidió y la dejó junto a sus tíos. Finarfin fue el único que lo saludó con un gesto de gratitud. Aunque sabía que sus hijos eran fuertes, la preocupación aún lo atormentaba. Sin embargo, al mirar a Galadriel, impecable, sin sangre, se dio cuenta de algo que no había notado antes. Hilarión se había asegurado de que su hermana no fuera manchada por la masacre. Un acto pequeño, aparentemente insignificante, pero cuyas repercusiones se extenderían a lo largo de los siglos, alterando para siempre el destino de los hijos de Finarfin. Al acercarse Hilarión, Feanor le dirigió una rápida mirada, confirmando que todos sus hijos estaban presentes. Luego, con voz serena y autoritaria, dio su última orden. Todos a bordo. Zarpamos ya. No muy lejos del puerto, donde las olas rugían y se estrellaban contra la escarpada costa, la blanca espuma del océano se filtraba en una cueva marina. Bajo el agua resplandeciente, donde solo se oía el canto del viento y la melodía del mar, Olue nadaba. Cada golpe era pesado, sus extremidades agotadas por el agotamiento. Tenía la ropa rasgada, la piel cubierta de la sal del océano, y sus heridas ardían levemente por la mezcla de sudor y agua de mar. Había corrido. Había escapado. Pero no por miedo. Ante él, al final de un sendero de piedra resbaladizo y erosionado por el agua, se alzaba una imponente columna de agua. Giraba en espirales lentas y pausadas, pero en sus profundidades yacía la fuerza de un huracán. Allí, entre las brumas del mar, se encontraba el Vala Ulmo, señor de los océanos, acompañado por los dos Maiar que siempre lo seguían, Ose, la Maia de las aguas embravecidas, y Uinen, la esposa de Ose y la Maia de los mares en calma. Ulmo, majestuoso como un huracán, parecía encarnar las mareas. Su voz podía sacudir los cimientos del océano o susurrar como las corrientes, majestuosa pero letal. A su lado, Ose se alzaba como las olas salvajes. Su presencia era inquietante. Las aguas a su alrededor ondulaban con una furia apenas contenida. Uinen, en cambio, permanecía inmóvil, su cabello suelto fundiéndose con las olas, su mirada tan profunda como el abismo del océano. Tal visión detuvo a Olue en seco, y sintió el peso de su triple mirada sobre él. Sin embargo, la incomodidad se desvaneció ante su determinación. La tragedia que había azotado a su pueblo lo había traído allí. No flaquearía ahora. ¿Qué te trae a mis dominios, Olue?, susurró Ulmo. Aunque pronunciadas en voz baja, sus palabras tenían un poder abrumador. Instintivamente, Olue cayó de rodillas. Este no era el Ulmo que recordaba, no era el Vala apacible, firme como la marea. No, este Ulmo no estaba de humor para la serenidad. La pérdida de los árboles lo había enfurecido. Armándose de valor, Olue habló con voz temblorosa. Gran Ulmo, mi pueblo ha conocido la tragedia. Sus sollozos suavizaron la tormenta que azotaba a Ulmo, e incluso las aguas turbulentas que rodeaban a Ose comenzaron a calmarse. Los Noldor nos han atacado, mi señor. Mi pueblo ha sido masacrado por la imprudencia de Feanor. Gritó con la voz quebrada. Sangre, sangre y muerte inundan el puerto de Alcualonde. Olue lo contó todo. La llegada de los Noldor, la masacre de su pueblo. Cada palabra era un escalofriante recordatorio de aquellos junto a quienes había vivido durante tanto tiempo y ahora estaban perdidos. Con cada palabra que Olue pronunciaba, el mar se agitaba en respuesta.
Ulmo y los espíritus de las aguas se agitaron al descubrirse la historia, con la incredulidad dibujada gradualmente en sus rostros. Al llegar Olwe al final de su relato, las lágrimas le corrían por las mejillas. Vacilante, alzó la vista, solo para quedar atónito ante lo que vio. El gran señor al que veneraba no mostraba rastro de calma en su rostro, solo furia e incredulidad. Esto infundió miedo en el corazón de Olwe, pero perseveró. Ahora que nuestros barcos parten de nuestras costas, puedo sentirlo. Nuestros barcos lloran la pérdida de mi gente, terminó Olwe, y en ese momento, lo sintió, con la respiración atrapada en su garganta. El mar clamaba venganza contra los Noldor. 2. General. Las blancas naves de los Teleri, dominadas por el acero y la sangre, surcaron el mar de Ulmo. Los Noldor navegaron por la costa que conectaba Valinor con Beleriand, evitando con afán el corazón del mar. No eran marineros y no arriesgarían a su pueblo aventurándose en el vasto y peligroso océano. Además, a pesar de su belleza y sólida estructura, los pocos navegantes Noldor sabían que estos barcos no estaban hechos para soportar las mareas y los vientos de una travesía oceánica. La costa nos servirá de guía, mi señor, dijo un navegante Noldor a Fëanor, quien, con expresión serena y profunda, asintió. No hicieron falta palabras. El gesto fue más que suficiente. Al otro lado, en los barcos más alejados de las huestes Noldor de Fëanor, Fingolfin y sus seguidores los seguían a distancia. A bordo del barco de Fingolfin, Finarfin y él mantuvieron una profunda y emotiva conversación. No lo soporto, hermano, dijo Finarfin, con la mirada perdida en los lejanos muelles de Alcualonde. Lo que hemos hecho es un error, uno que jamás podremos reparar. El agotamiento se reflejaba en sus ojos, como un hombre consumido por la culpa. Sacudió la cabeza en un vago intento de alejar los pensamientos que lo atormentaban. Sus manos temblorosas se cubrieron el rostro, avergonzado, y con voz lastimera, dijo. Olwe y yo éramos amigos, Eärwen nunca me perdonará lo que le hicimos a su pueblo, ¿oh? ¡No! ¿Qué hemos hecho? Sus rodillas se doblaron, Finarfin se desplomó, su desesperación era palpable. Algunos Noldor compartían su dolor, ya fuera por tener parientes entre los Teleri o por otras razones. Fingolfin sintió un nudo en el estómago al ver a su hermano derrumbarse, pero tuvo que mantenerse fuerte a pesar del peso que le oprimía el pecho. Con un suspiro cargado de emoción, se recompuso, fijando la mirada en la figura que lideraba los barcos. Fëanor permanecía en la proa de su nave, líder indiscutible, con el rostro impasible, como si la masacre de los Teleri no le pesara. Pero a diferencia de Fëanor, sus hijos miraban al vacío, especialmente Hilarión, que bajó la mirada, como si el mero hecho de mantenerla levantada fuera una enfermedad que lo condenara a la desesperación. Sin embargo, esa desesperación no le importó a la flota, que siguió adelante con el corazón palpitante por los recientes acontecimientos. Los barcos se alinearon como una constelación, brillando en la oscura penumbra del mar. A bordo del barco de Fëanor, Huan, el sabueso de Orome y ahora protector de Hilarión, levantó las orejas, que se movieron nerviosamente. El peligro acechaba, y Huan lo sabía. Su majestuosa figura se alzó, proyectando un pálido resplandor sobre el rostro de Hilarión. ¿Qué ocurre, Huan? Preguntó Hilarión, perplejo. No solo el comportamiento de Huan le parecía extraño, sino también la rosa cristalina que Yavanna le había regalado. Una amenaza se cernía sobre la flota Noldor. Padre. Hilarión se levantó de repente. Sus hermanos reaccionaron. Algunos lo miraron confundidos, mientras que otros, conscientes de su sensibilidad al peligro, se preocuparon. Algo anda mal, padre. Fëanor miró a su hijo y, al ver su agitación, un destello de miedo cruzó su estoico rostro, aunque solo por un instante. Hilarión lo notó, pero no le importó. Justo cuando estaba a punto de advertirle del peligro inminente, el viento le cortó las palabras. El cielo, que ofrecía la tenue luz de las estrellas, se oscureció, sumiendo la vista de los Noldor en sombras. Las aguas retrocedieron y avanzaron con fuerza, provocando olas que se alzaban y chocaban contra los barcos. El aire se volvió denso y cortante, cortando los rostros temerosos de los Noldor. Fingolfin y los demás se aferraron con fuerza mientras las olas azotaban su barco, abollando su estructura. El viento feroz destrozaba las velas y el mar rugía con furia. La lluvia caía como cristales afilados, golpeando los rostros de los elfos, que se aferraban desesperadamente a cualquier cosa que pudiera resistir la furia de la tormenta. Los gritos de hombres y mujeres pronto llenaron el aire. Las oraciones y súplicas se ahogaron bajo los truenos y el estruendo de las olas. Gran Ulmo, perdona a este ciego insensato. Rezó uno de los Noldor, con los ojos fuertemente cerrados mientras se acurrucaba en un rincón del barco, aferrándose a un remo con todas sus fuerzas. ¡Ayuda!
Ayúdenme. Gritó una mujer Noldor, aferrándose al borde de la embarcación. Las olas, como colosos vivientes, la azotaban en la espalda, obligándola a lanzar gritos de agonía. Pero a pesar del dolor, no se soltó. Un trueno iluminó los rostros desesperados de los Noldor. Las embarcaciones más pequeñas crujieron, cediendo ante el implacable embate de las olas. Los tablones cedieron, y con ellos, los barcos fueron tragados por el mar. Una a una, las embarcaciones fueron consumidas por las embravecidas aguas, pero solo una permaneció estable, la embarcación de Fëanor, protegida por una tenue luz verde que repelía tanto las olas como los rayos. Hilarión observó con horror cómo los barcos desaparecían uno tras otro. La desesperación lo invadió. Esta era claramente la venganza de Ulmo contra los Noldor. La flor cristalina de Yavanna resplandeció, protegiendo a Hilarión y a sus hermanos de la ira de Ulmo. Consciente de ello, Hilarión, por primera vez, desenvainó su espada. Silmásil vibró de júbilo, y los vientos tormentosos se congregaron alrededor de su barco. Nadie perecerá tras de ti cuando me despiertes. Quienes luchen a tu lado se alzarán con renovadas fuerzas y lucharán hasta obtener la victoria. Que quienes se enfrenten a ti lloren y tiemblen, pues ni el tiempo ni el destino te doblegarán. En tu mano empuñarás mi espada, y con ella, la voluntad de quienes te siguen. Una voz majestuosa resonó en medio de la furiosa tormenta. Por un breve instante, los vientos y los truenos callaron, como si incluso el más leve movimiento fuera una herejía ante un acontecimiento tan sagrado y mítico. Las olas de Ulmo se retiraron en reverencia. Las aguas se aquietaron, y con ellas, una voluntad insondable se extendió, infundiendo una renovada esperanza en los corazones de quienes habían sucumbido a la desesperación. Hilarión cerró los ojos y, en ese instante, una visión se desplegó en su mente. Una presencia colosal, cuya mera existencia lo empequeñecía, se alzaba majestuosa, benevolencia y poder. Melodías danzaban en el aire, tejiendo armonías más antiguas que el mundo mismo. Su rostro, oculto tras una luz radiante, permanecía como un misterio inescrutable, pues nadie se atrevía a contemplar la verdadera esencia de aquel que se revelaba. Impulsado por la visión, Hilarión abrió los ojos, y al hacerlo, sus iris brillaron con un resplandor plateado, como si la luz de aquel ser sagrado aún residiera en ellos. Ya no eran ojos mortales, sino orbes celestiales donde danzaban las estrellas, donde las nebulosas estelares se desplegaban en un resplandor etéreo, como si las bellezas primordiales del universo ahora habitaran en él. En ese instante, Hilarión comprendió que su mirada nunca volvería a ser la misma, pues con ella le había sido concedido un don imposible, el poder de ver más allá de las palabras y las apariencias, de contemplar los corazones desnudos de todos los seres vivos. 1. General. En las profundidades del océano, Ulmo observaba. Su colosal silueta apenas se distinguía en la inmensidad del mar. Permaneció inmóvil, no por los cuerpos que se ahogaban en las aguas, no, sino por aquella presencia divina que fijaba su mirada en Hilarión. Ulmo sabía quién era. Las olas embravecidas retrocedieron, temerosas de acercarse a Hilarión, e incluso Ulmo temió que cualquier acción contra alguien visto por Eru pudiera provocar su ira. Desistió de su ataque. El mar ya se había cobrado suficientes vidas en venganza. Junto a Ulmo se encontraba Ose, con las manos en alto, atizando la furia del mar. Su rostro reflejaba la ira de cada ola que rompía. Junto a él, Winen permanecía en silencio, con el dolor y la tristeza grabados en su rostro. Pequeñas lágrimas corrían por sus mejillas, lamentando a los caídos. Entonces, una voz, profunda como las profundidades abisales, habló. «Basta», dijo Ulmo. «No debemos molestar más a los Noldor. Su partida ya ha sido anunciada, y no quiero enfadar a aquel que está por encima de nosotros». Eso puso fin a la tormenta, pero sus consecuencias fueron evidentes para todos los Noldor. Innumerables naufragios flotaban sin rumbo, y docenas de Noldor yacían en el mar, algunos muertos, otros aún aferrándose a la vida. Algunos tuvieron la fortuna de ser arrastrados a la orilla, sus cuerpos pálidos y fríos atestiguando la venganza del mar. El barco de Hilarión navegó entre los restos, socorriendo a quienes aún podían salvarse. Gracias a su intervención, muchos Noldor sobrevivieron. Los barcos que lo siguieron imitaron sus acciones, rescatando a sus hermanos. Algunos incluso se lanzaron al agua en un intento desesperado por salvar a los desafortunados. A lo lejos, más allá de la embarcación de Hilarión, un elfo emergió de las olas. Fingolfin. Con una exhalación desesperada, inhaló el aire salado y se obligó a incorporarse. El agua del mar le picaba en los ojos, el cabello empapado se le pegaba al rostro y la armadura le pesaba como una losa de piedra.
Las olas lo azotaban sin cesar, y el pecho le ardía al filtrarse el agua salada por la nariz. El mar lo estaba tragando. Tenía que actuar o moriría. Con un último y desesperado esfuerzo, pateó con todas sus fuerzas, impulsándose hacia la luz. Su cabeza emergió mientras escupía agua de mar y jadeaba en busca de aire. Sus manos buscaban algo, cualquier cosa, a lo que aferrarse. Entonces, una mano firme lo agarró y lo levantó en un solo movimiento. Cegado por el agua, Fingolfin no podía ver a su salvador, pero la voz preocupada que le llegó no le dejó ninguna duda. Respira, tío. Ahora estás a salvo. Hilarión, al ver a su tío luchando por mantenerse a flote, no dudó en actuar. Saltó de barco en barco hasta llegar al más cercano a Fingolfin. Su riguroso entrenamiento físico le permitía moverse con soltura, y en ese momento, agradeció en silencio a Tulkas por inculcarle la importancia de esforzarse al máximo. A pesar de su agotamiento, Fingolfin se enderezó de inmediato, girando la cabeza frenéticamente de un lado a otro. No le dio las gracias a Hilarión. Su mente corría desesperada, buscando entre los restos y los cuerpos flotantes a su hermano y a sus hijos. Entonces, los vio. Fingón y Turgón luchaban no lejos del barco. Sus rostros estaban contraídos por el esfuerzo, consumidos por la desesperación. Fingón, en particular, luchó con todas sus fuerzas, sujetando a su hermano con fuerza mientras intentaba mantenerlos a flote. Pero entonces, una poderosa ola los golpeó, separándolos. Poco podían hacer. La corriente los separaba. Turgón, más débil, jadeaba en busca de aire. Sus débiles brazadas fallaban ante cada ola que se estrellaba. La visión alarmó a Hilarión. Sus primos pendían de un hilo, y si Fingolfin saltaba al agua en ese estado, el agotamiento lo arrastraría a una muerte segura. Sin dudarlo, Hilarión agarró 2 cuerdas. Remen lo más cerca que puedan, ordenó a los elfos. Ustedes 2, agárrense de estas cuerdas. Con esas instrucciones, se zambulló. El barco tardaría demasiado en llegar hasta ellos, y los hermanos se estaban quedando sin fuerzas. Hilarión nadó tan rápido como pudo, dirigiéndose primero hacia Turgón, el más cercano. Sus brazos cortaban el agua con cada poderosa brazada. Entonces, como si el mar mismo reconociera algo sagrado en él, las olas se calmaron. La tempestad dio paso a una calma inesperada, ofreciendo a los hermanos un breve respiro de la implacable furia del océano. «Aguantad», gritó Hilarión al llegar junto a Turgón. Enrolló la cuerda alrededor de la cintura de su primo e hizo una señal al barco. Los elfos tiraron con todas sus fuerzas, arrastrando a un aliviado Turgón hacia la embarcación. «Hilarión», jadeó Turgón. «Mi hermano, por favor, sálvalo». «No te preocupes», le aseguró Hilarión. Tras una última mirada a Turgón, a quien subían al barco, Hilarión se zambulló de nuevo en el agua y nadó hacia Fingón. Con sus últimas fuerzas, Fingón avanzó, extendiendo el brazo para que Hilarión lo agarrara. Hilarión lo agarró con firmeza y, sin perder un segundo, envolvió la otra cuerda alrededor de su primo. «Levántalo», ordenó, sujetando con fuerza a Fingón. Esta vez, los elfos lo sacaron a ambos. Subirlos a bordo no les costó mucho esfuerzo. Una vez a salvo, los elfos corrieron a socorrer a los exhaustos supervivientes. Fingolfin, con manos temblorosas, abrazó con fuerza a sus 2 hijos. Ellos jadeaban, encontrando consuelo en los brazos de su padre. Pero la preocupación de Fingolfin no se desvaneció. Tras asegurarse de que Fingón y Turgón estaban a salvo, su mirada desesperada recorrió el mar en busca de su hija, Aredel. No había rastro de ella. Un nudo de terror le oprimió el pecho. Temió lo peor, padre. La esperanza inundó el corazón de Fingolfin. Por un instante fugaz, el miedo abrumador se disipó. Al reconocer la voz de su hija, se giró frenéticamente, con la mirada escrutando el mar en busca de Aredel. «Aredel», llamó con la voz cargada de angustia. «Estoy aquí, padre». No fue hasta que se acercó otro barco que Fingolfin finalmente pudo exhalar aliviado. Su mirada se fijó en el barco, y allí, entre las figuras empapadas por el mar, la vio. Aredel. A su lado estaban su hermano, Finarfin, y sus hijos, todos temblando y empapados, pero vivos. Los barcos restantes salvaron a todos los que pudieron. Una vez seguros de que no quedaban más Noldor en el mar, zarparon hacia la costa. Tuvieron que reagruparse. El peso del juicio de Ulmo pesaba sobre muchos Noldor, quienes, llenos de arrepentimiento, anhelaban regresar a Tirión. Había que tomar una decisión porque la muerte de tantas personas pesaba sobre sus corazones. General. El mar, ahora en calma con sus tranquilas corrientes, parecía observarlos con indiferencia, con su furia saciada tras la muerte de quienes yacían en el fondo del mar.
El sonido de las olas rompiendo contra las rocas resonaba en aquella playa, donde se congregaban cientos y cientos de Noldor. Algunos lloraron a los muertos, pues entre ellos yacían sus parientes, ahora inertes en el fondo del mar. Otros guardaron silencio. No tenían palabras. Pero los más allegados al milagro de Hilarión cantaron en voz baja la hazaña del hijo de Feanor. Los barcos anclaron en la orilla, con sus cascos dañados raspando tras chocar con la espuma del mar. Fue un milagro que hubieran sido suficientes para transportar a todos. Aquellos que no habían sido afectados por la furia del mar envolvieron a los Noldor rescatados en mantas. Las mujeres vendaron a los heridos. Algunos quizá hubieran preferido seguir a Fingolfin y otros a Feanor, pero ahora eso no importaba. Su gente, sus hermanos, se necesitaban mutuamente. Las diferencias habían quedado a un lado. Eran Noldor, los elfos más poderosos, los más ambiciosos, pero también los más cariñosos de su pueblo. La presencia de Hilarión provocó un cambio. La desconfianza que los había separado comenzó a disiparse. Las consecuencias de sus actos, lejos de dividirlos, los unieron, pues todos habían pecado en Valinor, y ahora todos se ayudaban mutuamente sin oponer resistencia. Fingolfin corría, ayudando a quien lo necesitara. Sus hijos lo seguían de cerca. Solo su hermano Finarfin permanecía sentado en la arena, con la mirada perdida en el horizonte del mar. Solo él sabría lo que pensaba. Del otro lado, Feanor, con el corazón un poco ablandado por la tragedia de su pueblo, ayudó a transportar mantas y vendas. Sus 8 hijos lo siguieron, atendiendo a los heridos. Gracias, repitió un Noldor a Hilarión. Fue él quien lo salvó de ahogarse en el mar. Hilarión, con su actitud amable y servicial, asintió, dándole una palmadita en el hombro al elfo en un gesto tranquilizador. Hilarión, ayúdame en este lado, dijo Maedhros. Hilarión asintió y se despidió del elfo, quien se había calmado un poco. Si no tienes heridas, intenta ayudar a quienes sí las tienen, le dijo con serenidad. Dejando esas palabras atrás, siguió a su hermano mayor, ayudándolo a transportar las vendas. Así continuaron un buen rato. La mayoría de los heridos ya habían sido atendidos. Sin embargo, algunos permanecían en silencio, con la mirada perdida. Sus heridas no eran físicas, sino mentales. Algunos habían caído en la locura. Gritaban desesperadamente que querían regresar, y otros eran como cadáveres andantes, deseando regresar al mar y que éste les arrebatara la vida. Por fortuna, sus hermanos Noldor los detuvieron, quienes los abrazaron y los consolaron. En lo alto de una piedra, Feanor y Fingolfin yacían juntos, observando en silencio a los Noldor supervivientes. Ambos medio hermanos guardaron silencio hasta que Feanor rompió el silencio. Una vez que nos recuperemos, debemos partir, dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que Fingolfin lo oyera. Feanor, no creo, comenzó Fingolfin, pero no terminó la frase. Un cambio en el viento les hizo sentir un hormigueo en la piel. En ese momento, una sombra radiante como una antorcha apareció en el cielo, colosal, seguida de una niebla oscura que parecía arrastrarse como una mascota obediente. Su presencia era abrumadora. Casi todos los Noldor se arrodillaron ante aquella manifestación, que poco a poco fue tomando forma. Nadie sabía quién, ni qué, era, hasta que la sombra habló. Entonces todo quedó claro. No había duda de a quién pertenecía esa figura. Llorarás incontables lágrimas. Los Valar cerrarán Valinor para siempre por tu culpa. Has profanado esta tierra pura con la sangre de tus hermanos, y con sangre pagarás. Aunque fuiste creado para no morir, la muerte te encontrará y te reclamará. El aire se volvió pesado y denso. El mundo, al oír tal proclamación, se inclinó de miedo. Los vientos rugieron y los truenos respondieron con relámpagos en las nubes negras. Esas palabras no fueron solo un juicio. Fueron una sentencia, grabada en sus almas para toda la eternidad. Solo la octava te salvará. Pero para ello, deberá pagar el precio de su inocente resplandor, aceptando cargar con la muerte y la salvación de quienes la siguen. Solo esa estrella será tu esperanza a la hora de pagar por lo que has hecho. Mandos había hablado en nombre del propio creador, Eru Ilúvatar. Al ver la sombra de Mandos, Feanor dio un paso adelante, imponiéndose ante la figura colosal. No hicimos el juramento en vano. No nos echaremos atrás. Lo que hagamos será recordado hasta el fin de los tiempos, lo único que temo de tu profecía, añadió con voz firme, es que nos retraten como unos malditos cobardes. La determinación de Feanor se extendió como un reguero de pólvora entre los presentes. Fingolfin, con la misma mirada ardiente, se paró a su lado con un gesto que decía más que 1000 palabras. Pero esas palabras de Mandos eran justo lo que necesitaban oír quienes aún deseaban regresar.
Entre ellos estaba Finarfin, hermano de Fingolfin y medio hermano de Feanor. Había estado sopesando su decisión desde la masacre de Alcoalonde, y finalmente, su corazón encontró una respuesta. Se volvió hacia Fingolfin y Feanor. Mi camino termina aquí, hermanos, no puedo continuar. Reuniré a quienes deseen regresar y regresaremos a Tirión. Imploraremos el perdón de los Valar, aunque no lo merezcamos. Fingolfin respiró hondo, con la tormenta aún azotándole el rostro. Su mirada se posó en los hijos de Finarfin, Finrod y Galadriel, quienes permanecían junto a Hilarión, como dos guardaespaldas que se aseguraban de que la llama pura de aquel joven no se contaminara. La respuesta a la pregunta que albergaba en su corazón ya estaba dada. Finarfin finalmente asintió con tristeza, leyendo los pensamientos de su hermano. Sí, se quedarán, no abandonarán a su gente en este momento, y más aún, no abandonarán a Hilarión. Finarfin puso una mano sobre el hombro de Fingolfin. Sé que los cuidarás como si fueran tus propios hijos, así que no me preocuparé por ellos. Fingolfin asintió, sin decir nada más, pues era innecesario. Pero a diferencia de él, Feanor miró a Finarfin con disgusto. Era sabido que Feanor detestaba la cobardía, y su medio hermano ahora lo expresaba abiertamente. Pero para sorpresa de ambos hermanos, Feanor meneó la cabeza con decepción y no le salieron palabras de disgusto. Semejante acto es cobarde, pero no puedo obligar a quienes no quieren irse a que nos sigan, así que ve con ellos, Finarfin, y espera la noticia de nuestra victoria.